Verdaderamente es un orgullo, un honor, un placer poder estar aquí con ustedes para hablar ni más ni menos de alguien a quien consideré, mientras vivió, un gran maestro y un gran amigo, que es Alberto Metol Ferré. Hago especial hincapié y agradecimiento al Centro Universitario Areco, a Mariano y a Paco, que, bueno, pusieron todo a disposición para que hoy pudiéramos tener esta reunión. ¿Quién fue Alberto Metol Ferré? Nuestros países, nuestras patrias, suelen ser bastante desagradecidas, suelen ser muy olvidadizas y suelen pasar por alto la presencia, la obra, el testimonio y el legado que han dejado grandes figuras que han convivido con nosotros. Con Alberto Metol Ferré, por un momento corrimos el riesgo de que eso volviera a ocurrir, de que fuera un gran olvidado, de que quedara como una obra excelsa, extraordinaria, de una gran erudición, de una gran inteligencia, de una gran audacia de pensamiento, pero obra la cual no ha penetrado, no ha pasado por alto en las nuevas generaciones, y se necesitan 20, 30, 40 años para rescatarlo, para que vengan otras generaciones en otras circunstancias y descubran que hubo alguien que se llamó Alberto Metol Ferré. Afortunadamente, digo, no ha pasado esto con Tucho Metol Ferré. Alberto Metol Ferré era un montevideano, uruguayo por lo tanto, de familia de clase media, vinculada al Partido Blanco, al Partido Nacional, que fue durante años la tradición uruguaya que más se entroncaba con el viejo federalismo rioplatense, desde los tiempos de Manuel Oribe y el sitio de Montevideo. El Partido Blanco, de una manera u otra, con sus distintas tendencias, expresó siempre en el Uruguay esa vinculación histórica con las luchas civiles del siglo XIX en el Río de la Plata. Alberto Metol Ferré tenía un grave defecto, era terriblemente tartamudo. Defecto que, como ustedes saben, es clásico en los oradores, ya que Demóstenes, el gran orador de la antigüedad, padeció el mismo problema y lo superó a fuerza de hablar contra las olas y ponerse piedritas en la boca, según cuenta Wikipedia. Y Alberto tuvo una cosa similar en su vida. Digamos, tratamientos psicológicos y un esfuerzo muy grande lograron que pudiera atravesar esa enorme barrera de comunicación que significaba su tartamudez, y quienes lo conocimos en los últimos, quienes lo frecuentamos en los últimos años, pudimos observar que ese Tucho que nos hablaba siempre con dificultad tenía mucha más facilidad y podía articular su palabra con mucha mayor elocuencia. Él tenía un chiste para esto, ya que tenía además un gran sentido del humor, y el mejor sentido del humor es el que uno se mofa de sí mismo. Cuando llegaba a una conferencia, él había descubierto, en su experiencia como orador tartamudo, había descubierto que la mejor manera en la que él podía hablar era de pie, porque dice que de esa manera descargaba energía, fuerzas, nervios al estar de pie, y eso le facilitaba la palabra. Y entonces, cuando se ponía de pie, pedía permiso a la audiencia, dice: me voy a poner de pie porque yo soy un orador que suelo interrumpirme a mí mismo. Expresaba de esta manera el defecto, para que todos los que habían ido a escuchar supieran que se iban a encontrar frente a un curioso orador
que 2x3, sobre todo en los llamados clusiles, se interrumpía. Con la P y esas letras le resultaban verdaderamente difíciles. Pero esto no es nada, esto es lo simpático de su personalidad. Lo extraordinario de Alberto Metol Ferré era que a los 10 minutos de escucharlo, a los 10 minutos de que empezara a hablar y desarrollar el torrente de su pensamiento y la creatividad de sus grandes asociaciones históricas, geopolíticas, teológicas, filosóficas, uno se olvidara por completo de que ese hombre que estaba hablando era tartamudo, porque el torrente de ideas que fluía de su boca arrastraban cualquier dificultad que uno encontrara, y tenía una de las grandes virtudes que uno puede esperar de un profesor, de un orador, de alguien que tiene algo para enseñarle a nosotros, que es que lo hacía sentir a uno inteligente. Uno lo escuchaba a Alberto Metol Ferré desarrollar su estructura de pensamiento y hablar y saltar desde la España de Felipe II a la reunión de Yalta, y de la reunión de Yalta saltar hacia la horda de oro que invadió desde el Cáucaso a Europa en el siglo X y XI, digamos, hacer esos gigantescos saltos históricos, y uno al escucharlo decía, qué inteligente que soy, porque estoy entendiendo todo lo que este hombre me está contando. ¿Y qué es lo característico del pensamiento de Tucho Metol Ferré? En primer lugar, vamos a hacer una aclaración. Hemos hablado de pensamiento latinoamericano. Nosotros consideramos, vamos a expresar, a determinar a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento latinoamericano. No todos los pensadores que han nacido en territorio latinoamericano, desde México hasta Ushuaia, son pensadores latinoamericanos. El pensamiento latinoamericano o el pensador latinoamericano no es un certificado del lugar de nacimiento, sino del producto y la función que ese pensamiento tiene en nosotros. Y llamamos pensamiento latinoamericano a esa tradición de autorreflexión sobre nuestra unidad latinoamericana que recorre todo el siglo XIX y el siglo XX y que intenta encontrar las cosas comunes, las vertientes comunes, las tradiciones comunes y la posibilidad de construir una gran patria que vaya desde el Río Grande hasta la bahía de la Pattaya. Eso es el pensamiento latinoamericano. Es el pensamiento que ha decidido reflexionar sobre nosotros mismos, encontrar cuál es nuestro destino en la historia de la humanidad, el papel que podemos y debemos jugar en la historia humana, y a partir de ello construir las políticas necesarias para la realización de ese destino. En ese sentido, Tucho Metol Ferré es posiblemente uno de los más grandes pensadores latinoamericanos que hayan surgido en la segunda mitad del siglo XX. Desde su pequeño país, que por producto de las conspiraciones inglesas que lo separaron de las Provincias Unidas del Río de la Plata y lo convirtieron en ese estado tapón, en ese algodón entre dos cristales que son Brasil y Argentina, desde ese mirador específico que le daba el hecho de ser ciudadano de un pequeño país con una relativa y escasa significación geopolítica, Alberto construyó el más extraordinario pensamiento geopolítico que ha tenido nuestro continente. El origen
De estas reflexiones de Alberto Metol Ferré sobre nuestra patria latinoamericana, hay que remontarlas al impacto que le produjera en 1953, la aparición en un diario de Montevideo del texto de la famosa conferencia de Juan Domingo Perón el 11 de noviembre de 1953 ante los oficiales del Estado Mayor del Ejército, donde propone, plantea y expone en toda su amplitud el lanzamiento de lo que llamó el nuevo ABC, una alianza estratégica entre Argentina, Brasil y Chile que pondría en movimiento la integración del conjunto latinoamericano. Esta nota, este artículo, sale publicado en un diario de Montevideo, en un diario liberal de Montevideo, como una denuncia que formula Damonte Taborda, Raúl Damonte Taborda, un dirigente radical cuya afortunadamente ha pasado al olvido su trayectoria, además de ser el padre de Coppi, el dibujante y humorista y dramaturgo argentino-francés, lo publica como una denuncia del carácter imperialista, expansionista de Perón sobre América Latina. Esta conferencia había sido dada con carácter secreto. Al terminar la reunión se entregó un texto de la misma a cada uno de los participantes que tenía el sello de secreto de Estado. Es decir, la intención de Perón era que ese texto, esa propuesta, quedara en principio y hasta que él decidiera lo contrario, en el seno de los oficiales del Estado Mayor, habida cuenta que implicaba un cambio estratégico copernicano en la política de los estados mayores argentinos, que siempre habían tenido una competencia y rivalidad con el Brasil y con Chile, por otra parte. Proponer que esos rivales amenazantes que pretendían invadirnos por el norte e invadirnos por el oeste fueran nuestros aliados estratégicos para construir un nuevo proyecto histórico era verdaderamente un cambio copernicano en la cabeza de esos oficiales y por lo tanto, de esos oficiales y de la clase política en general, incluido el propio peronismo, en su gran mayoría, que no alcanzaba a vislumbrar el sentido que tenía esta propuesta. Alguien comete una infidencia, como pasan estas cosas, algún oficial gorila antiperonista le da a Damonte Taborda el texto y Damonte Taborda corre presuroso a publicarlo en el Uruguay. No se olviden ustedes que el Uruguay de ese momento era, ¿cómo les podría decir? Como la Miami de Cuba para los antiperonistas. El lugar de la libertad era el Uruguay. Dice Alberto Metol Ferré que la lectura de ese texto, que tenía la intencionalidad de advertir a los uruguayos el peligro que se cernía sobre su independencia, le cambió la cabeza para siempre. Que la lectura de la propuesta del nuevo ABC de Juan Domingo Perón le modificó por completo su modo de pensar América Latina, su modo de pensar las relaciones entre los sectores, entre los países de la Cuenca del Plata, y sobre todo le puso ante sus ojos la magnitud estratégica de las transformaciones y propuestas que Perón estaba haciendo. A partir de esa lectura iluminadora del nuevo ABC, del discurso del nuevo ABC de Perón, Alberto Metol Ferré se dedica a investigar, a profundizar
los orígenes, las implicancias y las consecuencias y ulteriores desarrollos que esa propuesta tenía y tendría en el futuro. Para esto se aboca al estudio de dos grandes y bastante olvidados pensadores alemanes. Uno de ellos es uno de los más importantes geopolíticos, en realidad casi el elaborador del concepto de la geopolítica, que es Federico Ratzel. Y el otro, y voy a dedicarme unos minutos a explicar el pensamiento de cada uno de ellos, y el otro es otro Federico List, economista y hombre científico que desde la economía propuso un proyecto y un pensamiento económico en las antípodas, opuesto radicalmente al pensamiento de Adam Smith y al liberalismo de origen inglés. Federico Ratzel, que vive entre 1844 y 1904, para que se ubiquen, vive 60 años, de los cuales pasa gran parte en Estados Unidos. Por razones políticas tiene que emigrar del estado alemán en el cual vivía y se va a los Estados Unidos. Piensen ustedes lo siguiente: en ese momento, 1860, 1870, Alemania estaba viviendo el gigantesco proceso de unificación al mando del canciller Otto Bismarck, que logra, después de 600 años, unificar a todos los pequeños estados, condados, ducados y demás principados de habla alemana, constituirlos en un solo y único Estado nacional. O sea, que el proceso de consolidación de los estados nacionales en el momento en que Ratzel comienza a reflexionar y pensar y escribir es un poco el eje de la cuestión. Cuando llega a los Estados Unidos tiene una sorpresa extraordinaria. Él viene de un pequeño, Karlsruhe creo que se llama, un pequeño pueblo de Alemania, en un país abigarrado de gente, de pequeñas dimensiones. Alemania, toda Alemania, no es más que 3 o 4 provincias argentinas. Pequeño país, cercado por países que hablan otros idiomas, y toma contacto con el continente norteamericano, con un país que se extiende de un océano al otro océano, que tiene inconmensurables territorios aún deshabitados, que tiene unas potencialidades económicas gigantescas y que ya en esa época ha puesto en marcha, sobre todo en las provincias del norte, un novedoso y muy exitoso sistema industrial. Estamos hablando, repito, de 1860, cuando los estados del norte, comandados por Abraham Lincoln, aplastan en una sangrienta guerra civil que dejó como 5 millones de muertos a los estados esclavistas del sur, y que permite esta guerra civil que los Estados Unidos se conviertan en la gran potencia económica que todavía hoy siguen siendo. Ante esto Ratzel queda admirado, queda sorprendido y toma contacto en el mismo momento que está en Estados Unidos con este otro alemán, Federico List, que se ha puesto a pensar desde Alemania y desde las dificultades de Alemania, se ha puesto a pensar cómo lograr una estructura industrial tan exitosa y capaz de producir incesante riqueza como es
el capitalismo inglés. Y para esto descubre que, contrariamente a lo que pregona Adam Smith, que concibe a la economía como una actividad puramente individual, Federico List ve que la economía es una actividad de los estados y que son los estados los responsables con sus políticas económicas, no como en el viejo régimen monárquico de aplastar y ahogar el desarrollo de las iniciativas privadas, sino de impulsar, fomentar y facilitar el desarrollo de esas iniciativas privadas dentro de un plan general que llevase a la economía a un nivel de desarrollo superior. O sea, todo lo opuesto al liberalismo de Adam Smith. Con estos elementos y con otros elementos muy interesantes que tiene List, por ejemplo, que sostiene que no hay posibilidad de armonía universal si todos los países no tienen más o menos el mismo desarrollo económico. Que mientras haya países de un gran desarrollo económico y países que están en un grado de desarrollo muy inferior y que los convierte casi en productores exclusivos de materia prima, no puede haber armonía, igualdad y, por así decir, un concierto de la totalidad de los países de la humanidad, porque indefectiblemente los más avanzados terminarán aplastando a los más postergados. Sobre la base de todo este pensamiento de List, Ratzel plantea una cuestión, que es, yo les diría, revolucionaria para ese momento, estamos hablando de 1870, que es que la época de los estados nacionales ha terminado. Se acaba de consolidar la unidad alemana, se acaba de consolidar la unidad italiana, los estados del norte acaban de ganar la guerra civil y por lo tanto han impuesto el capitalismo y la libertad de trabajo al conjunto de ese gigantesco territorio. Y por otro lado, Rusia, ese mundo ignoto, desconocido y oscuro para los europeos occidentales, ha comenzado a través de Witte y de Stolypin, sus ministros de la época, un notable proceso de industrialización, que por supuesto no modifica el carácter abrumadoramente campesino de su economía, pero que ha instalado en los principales centros neurálgicos y urbanos del país un nuevo modo de producción que avanza inexorablemente. En ese momento Ratzel dice, los estados nacionales han dejado de ser ya los, por así decir, agentes, los personajes de la política internacional, y le toca ahora el turno a los grandes estados continentales. Es decir, estados cuya extensión, cuya cantidad de habitantes, cuyas posibilidades de desarrollo y potencialidades de desarrollo económico estén tan diversificadas que se conviertan en verdaderos continentes. Y pone como ejemplo de la política internacional del siglo XX, fíjense ustedes la mirada de águila del hombre, a dos estados. Dice, el siglo XX va a estar determinado por el accionar de dos grandes estados. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es ya un estado continental, y Rusia, que por su tamaño, su dimensión, su capacidad económica y el incipiente pero incesante crecimiento capitalista de ciertos sectores de su economía, lo van a llevar a convertirse en otro gran estado continental. Tan desencaminado el hombre no estaba, habida cuenta que los principales protagonistas de la historia del siglo XX, por lo menos a partir de la Segunda Guerra Mundial, fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sobre la base de estos dos elementos,
Y de estas dos figuras y de estos dos pensamientos, el de Liszt y el de Ratzel, Alberto Metol Ferré, con una gran libertad de pensamiento, por otra parte, porque quiero decir, Ratzel era un positivista del siglo XIX, y Alberto Metol Ferré era un ferviente católico, que no tenía un pelo de positivista, lo cual implica que la adopción de o mejor dicho, la realización de una lectura de un tipo como Ratzel desde una perspectiva filosófica e intelectual tan diversa, exige una apertura de pensamiento muy grande como para poder encontrar en ese texto estos elementos que él está buscando que le permitan entender qué es lo que Perón está proponiendo en el ABC. Y coincide Metol en que efectivamente lo que Perón está viendo desde el ABC, y dice Metol, inclusive antes de que las condiciones objetivas, es decir, el propio desarrollo económico, lo permitieran, Perón estaba planteando que en el momento de las grandes conformaciones regionales, el destino de la Argentina era básicamente unirse estratégicamente con Brasil, y a partir de la alianza estratégica de los dos países más grandes, de mayor cantidad de habitantes, de mayor desarrollo económico, de mayores riquezas naturales, a partir de la integración o de la alianza estratégica de esos dos países, el conjunto del mapa suramericano iría acomodándose al mismo, puesto que esta conjunción generaría un polo de atracción irresistible. Esto, que es lo que está implícito en el discurso del nuevo ABC y en toda la política y visión, por otra parte, latinoamericanista de Juan Domingo Perón, lo extrae a lo largo de los años Tucho Metol Ferré para convertirlo en un gran corpus teórico de nuestra unidad continental. No sé, aquí estamos. Para esto se remite a la historia, y entonces a partir de su abordaje de la historia latinoamericana no tiene más remedio que asumirse como revisionista. La historia oficial que ha sido heredada de los gobiernos liberales, de la fragmentación hispanoamericana, no le permite entender cómo ha sido ese desarrollo histórico. ¿Y qué dice con respecto a esto? Dice, nuestros estados nacionales, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, nuestros estados nacionales ni siquiera, dice, tienen la base y los requerimientos que tienen los estados nacionales europeos, aun cuando pequeños, como puede ser el estado húngaro, que tiene una unidad idiomática, está rodeado de países que no hablan el húngaro. Esto le permite una unidad idiomática que a su vez le permite una unidad de mercado, etcétera, que facilita la organización de un Estado nacional. Nuestros Estados nacionales hablan todos el mismo idioma, no están rodeados de países beligerantes y amenazantes que pretenden nuestras riquezas. Somos todos herederos del mestizaje hispano-americano-africano, todos en mayor o menor medida, con mayor o menor proporción y porcentaje, somos eso, hablamos el mismo idioma. En realidad, no hay ninguna razón histórica, ontológica, que diferencie a un uruguayo
de un argentino, o a un argentino de un chileno, a un paraguayo de un correntino. Lo que dice Mettol es: nuestros estados nacionales se formaron a partir y alrededor de 5 o 6 grandes ciudades-puertos. Ese es el origen de nuestros estados nacionales. El Estado Nacional argentino es Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, el cual, como hinterland, constituye lo que después fue la Argentina. En el caso de Uruguay todavía es más notorio y evidente. El Uruguay es Montevideo y su zona de influencia agraria. Chile es Valparaíso. Ecuador el otro es Guayaquil. Todos nuestros países, todos nuestros estados nacionales no son sino ciudades, puertos, estados-ciudad, puertos, que se convirtieron con la fragmentación del Imperio Español, se convirtieron en estados. Pero no tienen las características de los estados nacionales europeos. Los estados nacionales europeos, dice Mettol, siguiendo en esto a otros pensadores que se han dedicado a la geopolítica como Huntington y otros, dice: son 5 grandes estados europeos, son Francia, el Reino Unido, Alemania, Japón e Italia. Esos son los 5 estados nacionales. Estados Unidos es un estado continental, no es un estado nacional. Rusia es un estado continental, no es un estado nacional. Hay 5 estados nacionales. Los demás, y aquí toma lo que menciona Eric Hobsbawm, los demás no pasan el zócalo para ser estados continentales, porque o carecen del desarrollo económico suficiente para poner en marcha una gigantesca e importante y autónoma industria nacional, o no son estados nacionales, son intentos atomizadores de unidades políticas mayores que por las razones de la historia y de la dominación de distintas potencias se han fragmentado. En el caso de América Latina, dice, es todavía más notorio. Cuando nosotros logramos nuestra independencia, lo que logramos fue, al romper las cadenas con España, que era la que mantenía una relativa unidad política de todo el conjunto, fue sacar esas cadenas y que cada uno de los fragmentos se fuera por su cuenta. Y explicaba cada vez que podía que la tarea de los grandes libertadores habían sido dos grandes objetivos: la libertad, la independencia de las viejas colonias españolas, por un lado, y la unidad de toda la heredad hispanoamericana en un gran Estado nacional, que era la idea de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Y que de esas 2 gigantescas tareas solamente se pudo realizar y completar una sola, la de la independencia, a la costa de resignar por 100 años el tema de la unidad. Y llegar al siglo XX con estas raquíticas, incapaces repúblicas monoproductoras o productoras de materia prima que no tienen entidad suficiente para jugar una política independiente, nacional y autónoma en el concierto mundial. Desde esta visión de nuestra historia, lo que plantea Mettol Ferré y le dedica a esto los últimos 25 años de su vida, es a lo siguiente. Durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX,
Hemos tenido pensamiento latinoamericano, ha habido escritores, filósofos, políticos, pensadores, poetas, que han dedicado su obra a reflexionar sobre esto que estamos hablando. José Rodó en el Uruguay, Manuel Ugarte en la Argentina, etcétera. ¿Cómo se llama? García Calderón en Perú, Rufino Blanco Fombona en Venezuela. Todos ellos le han dedicado su obra y su reflexión a este tema de nuestra unidad común, de nuestro lenguaje común, de nuestra tradición común, de nuestra común religión. Imagínense que somos un continente donde hay casi una total unidad religiosa frente a una Europa que está cruzada por decenas de religiones nacionales. Religiones nacionales que, por otra parte, lo digo entre paréntesis para retomarlo posiblemente al final, religiones nacionales que no son sino la expresión a nivel religioso, pensamiento filosófico y religioso, del nacimiento y la aparición de los estados nacionales. Que cuando los estados nacionales dejan de tener vigencia en la Europa que intenta unificarse, estas religiones se convierten en religiones provincianas, dice Métol Ferré, reivindicando con esto el carácter más universal, no vinculado a un Estado nacional, de la religión católica. Métol se propone, digo, no solamente reflexionar, sino que su principal dedicación y su principal preocupación y hasta obstinación es generar un pensamiento político que sea operativo en función ya no de reconocer nuestra unidad de origen, nuestra unidad de idioma, nuestra unidad de historia, nuestra unidad de religión, nuestra unidad de cultura, sino en encontrar las formas y los caminos para crear un gran Estado continental suramericano. Convencido, en este caso, de que la única posibilidad que tienen nuestros pueblos de poder formar parte del concierto universal y poder jugar en las grandes ligas, para hacer una paráfrasis o una metáfora con el básquet, es a través de la creación de un gran Estado continental, cuya extensión, cuya cantidad de habitantes, cuya significación económica sea comparable a las grandes unidades continentales que son Rusia, Estados Unidos, China, la India, el sudeste asiático, en un mundo donde en realidad, hoy por hoy, el único viejo Estado nacional que tiene una relativa viabilidad, una relativa vigencia histórica, es Japón, que es, por otra parte, uno de los países, de todos los países ultradesarrollados, el que más en crisis se encuentra, porque Japón tampoco, pese a la cantidad de habitantes, puede concebirse a sí mismo si no es integrado regionalmente en algún otro gran Estado continental, en la medida en que desde China y desde los Estados Unidos se presiona sobre Japón. En este sentido, dice Métol Ferré que en los 60 tuvimos un gran acercamiento a esta política y a este intento de generar una política latinoamericana con la figura del chileno Felipe Herrera. Conserven el nombre de Felipe Herrera porque es una de las figuras más preclaras, más importantes. Él es el creador, inventor, por decirlo de alguna manera vulgar, del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue ministro de Carlos Ibáñez del Campo, fue ministro de Salvador Allende y es uno de los hombres que según dice Métol Ferré, y él está convencido, que con mayor precisión desarrolló y actualizó en la década del 60 el proyecto implícito
del nuevo ABC de Perón. Tucho mencionaba siempre que para él Felipe Herrera había sido el mejor discípulo de Juan Domingo Perón en este punto. Después de la debacle que se produce en los años 80 y 90, nuevamente aparece en la perspectiva la posibilidad de un planteamiento político de nuestra unidad continental a fines del siglo XIX, perdón, siglo XX, parezco Lelutier, y siglo XXI. Y siglo XXI. Nuevamente, y acá pone el eje central de todo su pensamiento y a lo que le dedicó, yo diría, los esfuerzos de los últimos años de su vida, a reivindicar, defender, explicitar y hacer flamear el Mercosur como el eje central y la política concreta de cualquier intento de realización de un Estado continental suramericano que para él tenía que tener tres condiciones. El Estado nacional, el Estado continental suramericano que Tucho Metol Ferré veía, tenía que ser industrial. Sin industria es imposible la creación de grandes espacios territoriales. Tenía que ser federal, es decir, todos los miembros originarios tenían que formar parte igualitariamente de ese Estado nacional, al modo como Tucumán, Córdoba, Tierra del Fuego, San Juan y Mendoza forman parte del Estado Federal Argentino. Y en tercer lugar, sostenía Metol Ferré, tenía que ser democrático, es decir, tenía que basarse en la voluntad soberana de los pueblos, que sin estos tres requisitos cualquier intento de creación de un gran Estado continental suramericano fallaría. Creo que este proyecto vivió en los primeros 10 o 12 años del siglo, 12, 15 años del siglo XXI, momentos importantísimos, trascendentales. La cumbre de Mar del Plata es quizás uno de los momentos más trascendentales de este proceso de autoconciencia y de integración y de constitución de un Estado continental. Seguramente las generaciones que nos sucedan recordarán la cumbre de Mar del Plata y la lucha política que ahí se libró como uno de los momentos claves tan importantes como la batalla de Ayacucho en la historia latinoamericana. Obviamente, Metol ve que existe también un intento de generar una unidad hegemonizada por los Estados Unidos, en la cual nuestros países juegan como meros peones de ajedrez en un juego que es manejado por la potencia dominante que no tiene como finalidad generar nuestra propia industrialización, sino por el contrario, ahogarla, impedirla a efectos de que no podamos constituir ese Estado continental que necesitamos. Este debate está abierto, esta pelea está abierta y esta pelea no tiene, quiero decir, no tiene final escrito. La vivirán y la escribirán esos finales nuestros pueblos, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero creo que, para cerrar la charla, todo este legado, todo este pensamiento tan rico, tan articulado, tan reflexivo de Alberto Metol Ferré, ha encontrado en la figura de Francisco un instrumento de realización de una extraordinaria importancia. Es imposible, se los digo porque me he puesto a estudiar, a analizar y a ver los movimientos del Papa Francisco. Es imposible pensar los dos viajes de Francisco a Cuba, el viaje de Francisco a Bolivia,
el discurso de Francisco en el encuentro de movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra, o el extraordinario y aún no desarrollado viaje a México, sin ver detrás de cada uno de estos movimientos las reflexiones y el pensamiento de este gran oriental que hace unos años se nos ha ido, pero que está siempre en nuestro corazón y sobre todo en nuestro cerebro. Muchas gracias.